A ver, seamos honestos, los manuales técnicos a veces pueden ser bastante densos, ¿no? Pero, ¿qué tal si pudiéramos dominar las mediciones más potentes del CMS 600P2 en solo unos minutos? Pues justo a eso venimos. Juntos vamos a transformar esas instrucciones, a veces medio complicadas, en una guía súper clara y visual para sacarle todo el jugo al potencial de diagnóstico de este equipo. Esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a entender cómo pasamos de una simple imagen a un dato útil. Después, nos metemos de lleno a medir formas, luego a capturar el movimiento y finalmente a analizar cómo se relacionan entre sí. Al final, veremos por qué dominar esta precisión es un verdadero cambio de juego. Bueno, pues arrancamos con la primera parte. En el diagnóstico por ultrasonido, el verdadero reto no es nada más ver la imagen. Lo importante es cómo convertimos esos píxeles en datos duros, en números objetivos que nos ayuden a tomar decisiones clínicas. Se trata de evolucionar de solo observar a realmente medir. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una imagen plana, en 2D, nos pueda dar información de una estructura tridimensional que está dentro del cuerpo? La respuesta, claro, está en los algoritmos del sistema. Y justo vamos a desmenuzar cómo lo logran. Ok, ahora sí, manos a la obra. Una de las tareas más comunes es, por supuesto, medir el tamaño de algo, ya sea un órgano, un folículo, lo que sea. Y para esto, las herramientas de elipse del CMS 600P2 son fundamentales. Nos permitan cuantificar todo esto con una precisión increíble. Entonces, ¿qué es exactamente la medición por elipse? Piensen en ella como la herramienta ideal para cualquier cosa que tenga una forma más o menos ovalada. Pero lo más interesante es lo versátil que es. Con una sola medición podemos obtener datos en 2D, como área, o incluso en 3D, como volumen. Todo depende de lo que necesitemos analizar en ese momento. El proceso en 2D, van a ver, es súper intuitivo. Con los primeros 3 pasos, básicamente trazamos el eje más largo del elipse. Una vez que tenemos eso, el paso 4 es el clave. Aquí es donde ajustamos el segundo eje para que la elipse, digamos, abrace perfectamente la estructura. Y en cuanto queda lista, ¡pum!, presionamos Change y el sistema nos da el área y la circunferencia al instante. Ahora vamos al 3D. Si se fijan, a primera vista los pasos son casi idénticos y ahí está lo genial del sistema. Realizamos la misma acción, dibujamos una elipse en la pantalla 2D, pero como elegimos la opción 3D, el software es lo suficientemente inteligente para usar esa información y calcular la superficie y el volumen tridimensionales. Un cálculo súper complejo, hecho increíblemente simple para nosotros. Muy bien, ya medimos cosas que están quietas. Pero ¿qué pasa cuando lo que nos interesa es el movimiento? Pensemos en cardiología, por ejemplo. Para eso, el sistema nos da el modo M, que básicamente le añade la dimensión del tiempo a nuestro análisis, algo que es crucial. Para entender bien el modo M, primero recordemos el modo B, el de siempre. El modo B es como una foto, nos dice qué hay ahí. En cambio, el modo M es como si trazáramos una línea sobre esa foto y nos mostrara una gráfica de cómo se mueve todo lo que cruza esa línea a través del tiempo. Es, por así decirlo, una película de una sola línea de píxeles, perfecta para analizar el movimiento de las válvulas del corazón, por ejemplo. Y la información que nos da el modo M es valiosísima. No es solo una imagen que se mueve, sino una gráfica que el sistema interpreta para calcular datos clave para el diagnóstico. Distancia, tiempo, velocidad e incluso la frecuencia cardíaca. El punto importante aquí es que estamos cuantificando el movimiento, no solo viéndolo. Perfecto. Ya vimos cómo medir formas y movimiento por separado. Ahora vamos a subir un nivel. ¿Cómo analizamos la relación que existe entre diferentes estructuras? Para esto, el equipo tiene herramientas auxiliares que nos permiten hacer comparaciones directas en la pantalla. Aquí tenemos 4 herramientas clave para comparar. Ya no se trata de medir una sola cosa, sino de entender la relación entre varias. Con la medición de ángulo, por ejemplo, podemos evaluar qué tan alineada está una articulación. Y con las de relación podemos cuantificar proporciones, algo que es vital, por ejemplo, en obstetricia para ver el crecimiento fetal o en ortopedia. Y para que vean lo fácil que es, vamos a medir un ángulo. El proceso es tan simple como definir 2 líneas. Trazamos la primera, luego la segunda, y listo. Eso es todo. En el momento en que fijamos la segunda línea, el sistema nos da el cálculo del ángulo. ¡Automático! Es un ejemplo clarísimo de cómo una tarea de análisis que podría ser compleja se vuelve instantánea. Ok, hemos avanzado bastante. Ahora, en esta última sección, vamos a juntar todo lo que aprendimos, porque no se trata de herramientas aisladas, sino de un conjunto de instrumentos que, cuando los usamos juntos, nos dan un poder de análisis mucho más profundo, y sobre todo basado en datos concretos.
A ver, hagamos un recuento rápido de lo que ahora podemos hacer. Podemos medir con toda precisión el tamaño de una estructura, tanto en 2D como en 3D. Podemos ponerle un número al movimiento, un dato vital en muchísimas especialidades. Y además, podemos analizar las relaciones de proporción y de ángulo entre diferentes partes. Cada una de estas habilidades nos acerca más a un diagnóstico completo y seguro. Y cerramos con esta idea. Dominar estas herramientas de medición no es solo una cuestión técnica. Es la habilidad de ver más allá de la imagen superficial, de descubrir esas historias clínicas que solo los datos cuantitativos nos pueden contar. Se trata de transformar la manera en que vemos, en que medimos y al final en que entendemos.